Buenas tardes a todos, todas y todes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y la posibilidad de estar compartiendo este espacio. Soy Gonzalo Valverde, soy miembro de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, una asociación civil de más de 1000 personas entre 14 y 30 años que vivimos con VIH en distintos puntos del país. Quizá muchos sepan que el VIH es un virus encargado de debilitar el sistema inmunológico, las defensas del organismo frente a enfermedades o a otras infecciones, que se transmite principalmente por 3 vías, por la vía sexual, la vía sanguínea y vertical de persona gestante a hije, también que es necesario y la principal herramienta de prevención tanto del VIH como de hepatitis, sífilis, gonorrea, clamidia y muchas otras ITS es el uso del preservativo desde el inicio de la relación sexual, también que en su amplia mayoría no tienen síntomas, entonces la importancia de hacerse el test 1 o 2 veces por año, más que todo si alguien tiene una vida sexual activa. Pero hay una información que quizás muchos no sepan, que es que hay personas que vivimos con VIH y no transmitimos el virus por vía sexual. Esto es a partir de estudios realizados a nivel internacional, avalado por la propia Organización Mundial de la Salud, instituciones científicas y hasta el Ministerio de Salud de la Nación, que es indetectable, es igual intransmisible. Esto quiere decir que hay personas que vivimos con VIH, tomamos nuestros tratamientos antirretrovirales todos los días, producto de una buena adherencia a la medicación, hace que la cantidad de copias de virus por mililitro de sangre sea tan baja que no se detecta en los estudios. Esto quiere decir indetectable y hace que el virus no se transmita por vía sexual. Así, esta información es importante que se conozca, que se sepa, porque ayuda a reducir muchos miedos, mucho estigma y discriminación social que sigue existiendo entre las personas seropositivas. Por eso impulsamos la campaña Igualí Soy a la Quiaca junto con la Asociación Ciclo Positivo y decenas de organizaciones de todo el país, con el objetivo de viralizar el mensaje, pero también que los gobiernos puedan hablar de este tema, tanto por los beneficios que mencionaba, como porque sirve para fortalecer la adherencia a los tratamientos, para mejorar la calidad de vida de las personas seropositivas. Con este mensaje no queremos decir que no hay que usar preservativo, porque sabemos que hay otras infecciones de transmisión sexual, pero ayuda a reducir los miedos, a reducir el estigma y la discriminación. Hoy en día vivir con VIH implica tomar 2-3 pastillas por día, casi sin efectos secundarios, realizar los controles periódicos 1 o 2 veces por año. A nivel biomédico la ciencia avanzó un montón. El tema sigue estando a nivel social, donde sigue habiendo situaciones de estigma, discriminación y vulneración de derechos. Esto se puede ver, por ejemplo, a la hora de buscar un trabajo, donde te piden exámenes preocupacionales y dentro de estos preocupacionales está el VIH, algo que pese a ser ilegal se sigue haciendo. O hasta negarnos el acceso a ciertos controles o revisiones médicas producto de nuestro diagnóstico, o encontrar el rechazo en ciertas familias o en vínculos sexoafectivos donde el diagnóstico puede ser motivo del rechazo. Este estigma y discriminación social es algo que venimos problematizando, venimos hablando en distintos ámbitos, que algunas veces puede ser de una forma más directa, vulnerando derechos a nivel institucional, y otras veces puede ser de forma más indirecta. Existen ciertos mitos instalados, como el no compartir un mate, un cubierto, o darle un beso a alguien solamente porque vive con VIH, el decirle a un amigo, amigue, tené cuidado que tal tiene SIDA, hasta pensar que es un virus que solamente tienen gays, trans, trabajadores sexuales, usuarios de sustancias. También a nivel de lenguaje, por ejemplo, hace un año salíamos a reclamar por medicación y Canal 12 nos decía enfermos de SIDA reclaman medicamentos. O también usar palabras estigmatizantes como portadores, enfermos o en un caso más extremo, sidosos. Son diferentes formas de estigma y discriminación que siguen existiendo. También existen otros mitos instalados en torno al uso del preservativo, desde el me aprieta, se me baja, o algo más clásico, lo conozco, la conozco, hay confianza, no pinta como alguien que va a tener VIH, así como la no disponibilidad a nivel institucional de preservativos para el contacto entre vulvas o las dificultades de armar un campo de látex para este tipo de relaciones sexuales o en el sexo oral anal. La idea es poder conversar en torno a estos mitos, en torno a estos procesos de estigma, de discriminación, pensando un lenguaje
y unas vivencias mucho más empáticas, mucho más sensibles y no estigmatizantes hacia quienes vivimos con este virus, así como poder intercambiar ideas sobre estos sentidos comunes sociales, problematizando y pensando también a la educación sexual integral como una herramienta tanto para la prevención en las nuevas transmisiones de VIH, sífilis, hepatitis, gonorrea, clamidia y las infecciones de transmisión sexual, como también a la ESI como una herramienta contra el estigma, la discriminación social, que es una herramienta bastante importante en este sentido, para que quienes vivimos con VIH podamos tener una calidad de vida y no encontrar más estas situaciones de rechazo. De nuevo, muchas gracias por la invitación y estamos conversando. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Melissa Lux, soy profe de Economía del Manuel Belgrano y bueno, hoy me invitaron a hablar un poquito sobre economía feminista. A lo largo de la historia de la economía como una ciencia social con un método científico propio, aunque ya sé que algunos no saben bien lo que es eso, pero no importa, desde que existe la economía como una ciencia social, siempre se ha debatido las diferencias salariales entre hombres y mujeres, por ejemplo, porque se observan desde hace muchísimos años, de hecho hace más de 300 años, y además se ha debatido mucho sobre el rol de la mujer en la sociedad, las tareas domésticas, las tareas de cuidado. Siempre se debatió mucho alrededor de eso desde la corriente principal de la economía, pero obviamente esas discusiones eran lideradas por hombres que consideraban que ese tipo de trabajo era un trabajo superfluo, que no generaba un valor económico, que no aportaba al sistema económico y por sobre todo que las mujeres teníamos que sí o sí llevar a cabo esas actividades por nuestra condición biológica de poder gestar y dar vida. No sé dónde está esa relación necesariamente, y que por eso nosotras solamente podíamos cuidar y eso nos hacía mejor que los hombres, que nuestros pares hombres a la hora de llevar a cabo las tareas de cuidado dentro del hogar. La economía feminista como una corriente crítica dentro de la economía ha surgido en los últimos años y ha tratado de demostrar y de evidenciar, por sobre todo, de que las mujeres no tenemos mejores condiciones que nuestros pares hombres para cuidar de las personas y de la sociedad, y por lo tanto lo que van a tratar de hacer es de demostrar a través de ciertas categorías en particular que en realidad el hecho de que las mujeres tengamos ese rol dentro de la sociedad en realidad está directamente relacionado con el sistema patriarcal y con el hecho de que aquellas personas que tienen un sexo biológico pene tienen de por sí un lugar de jerarquía superior a aquellas personas que tienen un sexo biológico vagina, y que por lo tanto esa situación de poder sobre el otro hace que en realidad tengan más posibilidades económicas que las mujeres y que por lo tanto nos releguen al cuidado dentro de la familia y dentro del hogar. Lo primero que va a decir la economía feminista, en realidad va a decir muchas cosas, pero una de las cosas más importantes que hoy quiero hablar con ustedes es que las tareas de cuidado son mucho más complejas que el simple hecho de autocuidarse o de cuidar directamente de una persona enferma o de un niño porque necesita que lo cuiden. En realidad, las tareas de cuidado requieren de dos categorías más, además del autocuidado y el cuidado directo de las personas. Y estas dos categorías son las precondiciones de cuidado y la gestión del cuidado. Las precondiciones del cuidado son aquellas cuestiones que tienen que ver como, por ejemplo, si yo voy a cuidar a un niño que tiene que estar alimentado y que tiene que vivir en una situación de higiene dentro del hogar, y bueno, tengo que limpiar los pisos, tengo que baldear, tengo que cocinar la comida para que esa persona pueda alimentarse. Por lo tanto, las precondiciones tienen que ver con todas las actividades alrededor de cuidar a una persona efectivamente. Y por último está la gestión del cuidado, que tiene que ver con todo el tiempo que nos lleva organizar todo lo que requiere un hogar para que pueda tener alimentos. Por ejemplo, ir a comprar lo que hace falta, que no, pero también tiene que ver con coordinar los horarios de la familia, coordinar si tenemos que ir al médico, si tenemos que llevar a los chicos a la escuela, etcétera, etcétera. Lo que va a mostrar la economía feminista es que todas estas tareas requieren de muchísimo tiempo en la vida de las familias y que ese tiempo en Argentina, en su 80% es de las mujeres. Es decir que en Argentina las mujeres le dedicamos el 80% a estas tareas, mientras que nuestros pares hombres solo le dedican el 20%. El tema está en que desde mediados del siglo XX las mujeres ingresamos masivamente a los mercados laborales y por lo tanto empezamos a trabajar y a desarrollarnos profesionalmente tanto como nuestros pares hombres, y sobre todo nuestros ingresos pasaron a ser claves para el núcleo familiar.
pero seguimos llevando a cabo esas tareas de forma casi en su totalidad las mujeres. Eso en la economía feminista va a pasar a llamarse la doble jornada laboral. Tenemos la misma cantidad de horas de trabajo que nuestros pares hombres, pero después tenemos que dedicarle 6 horas aproximadamente, esto es para Córdoba, según una estadística, una encuesta que se hizo en el 2013, 6 horas aproximadamente, además de las 8 horas de jornadas laboral normales que nuestros pares hombres también tienen, 6 horas a todas estas tareas, mientras ellos tienen solamente que dedicarle 2 horas. Por lo tanto, se dice que las personas que llevamos a cabo las tareas de cuidado tenemos dobles jornadas laborales. Y si nos vamos fuera de la ciudad y nos vamos al campo, se va a hablar de una tercera jornada laboral, porque bien se sabe que las mujeres además se hacen cargo de todo lo que tenga que ver con la producción de alimento y ya no la compra, es decir, la huerta, buscar, ordeñar las vacas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se va a hablar de una triple jornada laboral para aquellas personas que viven fuera de la ciudad y en los lugares más rurales. Pero además, la economía feminista va a venir a decir que todas estas tareas de cuidado son claves para el sistema capitalista. ¿Por qué? Porque en realidad el sistema capitalista necesita el ingreso permanente de trabajadores y consumidores aptos y sanos para trabajar y consumir para que el sistema capitalista pueda seguir funcionando. Por lo tanto, lo que la economía feminista va a venir a decir es que esas tareas de cuidado tienen que empezar a remunerarse en su totalidad. Y si las vamos a realizar las mujeres en nuestro tiempo por fuera del trabajo, alguien nos tiene que pagar esas tareas de cuidado, porque si no, el sistema capitalista no podría funcionar. Lo que se ha demostrado este año en pandemia en particular es que si el 100% de las tareas de cuidado que realizamos, sobre todo las mujeres, hubieran sido remuneradas, hubiéramos pasado de aportar de un 15,7% el año pasado a un 21% del PBI este año. ¿Qué significa? Que si se hubieran pagado esas tareas, que se sabe que solo se pagan el 25% y el otro 75% lo hacemos de forma gratuita, si se pagaran en su totalidad, hubiera sido el único sector de la economía en el año 2020 de pandemia que no solamente hubiera crecido, sino que hubiera estado por encima del aporte que hacen todos los otros sectores. Esto es el comercio, la producción, la infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es clave para el sistema capitalista que las tareas de cuidado empiecen a remunerarse y por sobre todo que reduzcamos las jornadas laborales de las mujeres en la sociedad. Dicho eso, voy a aclarar que he hecho un vicio economicista, un vicio ricardiano, que es simplificar la realidad y hablar de hombres y mujeres cuando en realidad esto no necesariamente es así. Pero lo que sí quiero aclarar es que sí, los hombres que nacen con pelo y se sienten masculinos, le gustan las mujeres, son privilegiados están por encima y son privilegiados en relación a las mujeres que nacen con vagina, que se sienten femeninas, que le gustan los hombres, imagínense cualquier persona que esté por fuera de esas categorías. Va a estar en condiciones aún peores que las mujeres que entran en esto de las estructuras del sistema patriarcal. Espero sus dudas y que charlemos un ratito. Hola, buenos días. Mi nombre es Leticia Weber, soy profe de lengua y literatura en escuelas secundarias y soy militante lesbiana de la Asamblea Alerta Torta Córdoba, que es un espacio asambleario que reúne un número importante de identidades lésbicas a lo largo y a lo ancho de la provincia. Quisiera, en primer lugar, agradecerles la invitación para conversar acerca de la inclusión de las diversidades y las disidencias sexogenéricas en cuanto a la aplicación de la ESI, y contarles al respecto que quizás lo que pueda ofrecerles es una reflexión mediante. La ESI es una ley a la que quienes habitamos la disidencia hemos celebrado desde un primer momento, pero es una ley que data del año 2006, es decir, que lleva 14 años de vigencia. Todos sabemos que su aplicación no tiene una correlación con su antigüedad, menos que menos en la provincia de Córdoba, pero aparte de eso también ya es un programa que en su letra chica nos queda pequeño. La letra no tiene miradas, representaciones y expresiones significativas que incluyan a las diversidades y las disidencias sexogenéricas. Con esto me refiero
a las personas que quedamos por fuera de la cis heteronorma como forma de vida. A partir de 2010 y con matrimonio igualitario, se abre una ventana al mundo que empieza a mostrar una multiplicidad y una diversidad enorme de orientaciones sexuales y de identidades de género que vienen a conformar y a dar cuerpo a todo este gran abanico de la diversidad y de la disidencia. Y todas las formas de sentir y de vivir esta disidencia no están presentes o presentes con fuerza de una manera tangible dentro de la GESI. Por otra parte, también quisiera hacer mención a lo que trajo aparejado 4 años del macrismo y de ideología de derecha haciéndose cargo del gobierno de un país. La falta de inversión en materia educativa se llevó puesta la ESI directamente, y no solo eso, sino que desde ese lugar de desinversión también habilitó a muchos discursos de odio, habilitó a que muchos discursos de odio salieran a la luz. Sin ir más allá, hace unos años atrás, durante el macrismo, una mañana la ciudad de Córdoba apareció con todos sus colectivos urbanos, con un banner en la ventana de atrás que decía: con mis hijos no te metas. Y esa fue la frase nefasta que utilizaron los grupos antiderechos para ir en contra de la aplicación de la ESI. De una ESI que siempre quienes la ejercemos y la trabajamos intentamos poder hacer ejercicio de la palabra o invitar al ejercicio de la palabra, a decir, a no callarse. Dejaba fuera un par de hijos con los que no había que meterse, negándole los derechos a sus propios hijos. Esto es algo que algún día tendremos que revisar, de cómo el Estado hizo caso omiso al ejercicio de una ley y habilitó con recursos del Estado este proceso en el cual todos los colectivos aparecieron baneados. La falta de inversión, sin embargo, también tuvo otros inconvenientes, por ejemplo, la falta de formación docente permanente y gratuita en materia de ESI hizo que, no en todos los casos, pero sí en una gran parte, el criterio de aplicación del programa de ESI quedara en manos de los directivos. Y nunca es bueno, nunca jamás en la vida va a ser bueno que esto quede en manos, estas decisiones que afectan al desarrollo educativo de tantos niños quede en manos de una sola persona. Porque particularmente la ESI, al abordar la sexualidad, es algo que nos interpela a nosotros como seres humanos, más allá de ser docentes o no. Y dejar en manos de una sola persona la decisión de que el prejuicio, la mirada o la experiencia personal, la perspectiva ideológica pueda deshabilitar en algún momento o entorpecer el reconocimiento, la garantización y el ejercicio de un derecho como es la ESI, es peligroso, es muy peligroso. Finalmente, y quizás sí para ir más hacia la materia a la que yo me dedico, que es la lengua, me gustaría hacer mención e invitarles a la reflexión acerca del uso del lenguaje inclusivo, o lo que llaman el lenguaje inclusivo, que ha sido un fusible en esta sociedad moderna y que ha despertado el monstruo de un montón de sectores conservadores. Bueno, al respecto, decirles que como docente de lengua yo celebro el uso de la X y el uso de la E, y cualquier uso que venga a ampliar el abanico de representaciones, cualquier uso del lenguaje al que no considero como algo inamovible, sino como algo en permanente transformación, el uso de cualquier dispositivo que sirva para que una persona más se sienta incluida en esta cosa tan grande que es el lenguaje y que debe representarnos. Cuando hablamos de habilitar la palabra, es habilitarla como sea. Y entonces, en el momento en el que nosotros anulamos o reprimimos una forma de decir, simplemente por hacer caso a la regla gramatical, quizás anulamos o reprimimos algo más aparte del decir, sino un sentir, ¿sí?
Entonces, eso me parece súper peligroso. Siempre dejar hablar, siempre habilitar al diálogo, siempre hacer caso a la juventud. La juventud nos enseña, son los nuevos hablantes, y permitirse este aprendizaje y esta transformación permanente a la que nos obliga el lenguaje. No condenarnos con un lenguaje hecho y muerto, jamás. Bueno, les agradezco en nombre mío y en nombre de toda la asamblea de la que formo parte por esta invitación. Celebro estos espacios y les mando un beso muy grande a todos. Bueno, buenas tardes, buenas fiestas, buen miércoles, ¿cómo están? Acá saludamos a toda la comunidad de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano y a todas y todos aquellos quienes se hayan acercado a esta ronda virtual a la que invitamos para este miércoles. En primer lugar, agradecer a las compañeras y compañeros del Departamento de Extensión y de Medios Audiovisuales que han hecho posible este encuentro y que están garantizando, abriendo este espacio para que se permita el encuentro y la circulación de la palabra, y también, cómo no, a las compañeras y compañeros del equipo de ESI que vienen trabajando fuertemente durante todo el año y que esto es parte también de ese trabajo sostenido en las condiciones difíciles en las que hemos transitado el 2020. Por supuesto, ni hablar de las compañeras y compañeros invitadas hoy acá para compartir estas temáticas vinculadas con la ESI, estas temáticas que abordan distintas aristas de la educación sexual integral y que, bueno, ya vamos a pasar a conversar un poco más en profundidad. En primer lugar, quería compartir eso, el carácter de esta actividad. Es una actividad propuesta desde el área de extensión, está dirigida a la comunidad de la escuela en general, o sea que son más que bienvenidas, bienvenidos, bienvenides las familias, las estudiantes, quienes quieran docentes, preceptoras y preceptores, y particularmente la intención es justamente que habilite la reflexión, la pregunta, la palabra, que complementa el trabajo que chicos y chicas vienen realizando en el entorno virtual de ESI de la escuela. Sin mucho más para decir, porque en realidad lo interesante es escuchar a nuestras invitadas e invitados, quería, bueno, primero compartir, hemos trabajado esto, ¿no? Distintas aristas, distintas temáticas que una podría de primera mano pensar que no tienen capaz mucha relación entre sí o que tienen que ver con la educación sexual integral. Entonces esta primera ronda, además pensando que estamos hablando con colegas, con compañeras, compañeros que trabajan la educación sexual integral, comprenden la educación sexual integral y la abordan en cierta especificidad, me gustaba eso, compartir, preguntar en torno a por qué creen que es importante que desde la educación sexual integral, que volvemos a repetir, es la ley 26.150, que desde el año 2004 establece la obligatoriedad de los establecimientos educativos de dar educación sexual integral, porque estas temáticas concretamente que han ido abordando ustedes piensan que son propias y necesarias en el ámbito de la ESI. Si quieren podemos hacer una rondita de palabra, quizás en el mismo orden que escuchamos las intervenciones iniciales, así que Gonza, te toca el primer lugar. Yo, bueno, a grandes rasgos creo que lo mencionaba en el video de la importancia de la ESI como una herramienta para la prevención, tanto de lo que es el VIH, las hepatitis y todas las infecciones de transmisión sexual, que incluso siguen habiendo nuevas transmisiones, más en estos contextos de pandemia donde muchas veces encontramos faltantes de preservativos, así como herramientas de conocer, bueno, de qué te vas a cuidar, pensar en el consentimiento, en el uso del preservativo, pensar cómo medir diferentes situaciones de violencia dentro de ese consentimiento, pero también pensar no solamente una ESI que busque la prevención de las nuevas transmisiones, sino también que pueda visibilizar la voz, las vivencias de las personas que atravesamos un diagnóstico positivo en VIH o en hepatitis, y poder cuestionar ciertos mitos, ciertos sentidos comunes
que siguen instalados y que pregonan el estigma, que pregonan la discriminación. Yo creo que tiene un potencial el escuchar como las vivencias propias y cómo atraviesan distintas personas un diagnóstico positivo en VIH para saber de qué nos estamos cuidando y por qué es necesario usar preservativo, y conocer que el VIH y todas las ITS no discriminan por orientación sexual, identidad autopercibida o prácticas que uno haga. Cualquier persona puede vivir con VIH y no saberlo. De hecho, hay un 20% de la población que vive con VIH y no lo sabe porque no se hacen los test. Entonces, promover tanto el uso del preservativo, la realización del test, como la reducción del estigma, de la discriminación social que sigue viviendo, visibilizando lo que es nuestra realidad. Pero básicamente creo que eso. Así es, y para señalar nomás que es una de las temáticas que más consultan los chicos y las chicas en todos los canales de comunicación que hemos planteado desde el espacio de ESI de la escuela, ¿no? Tanto el buzón virtual como los correos electrónicos y los foros, conocer información acerca del cuidado y la prevención de las ITS, de los embarazos no deseados también, es como una inquietud recurrente, y justamente también encontrarnos en este espacio tenía que ver con responder desde otro espacio y otra dinámica también a esa inquietud, ¿no? Seguimos con Meli entonces, y la economía feminista, que ya hay preguntas, voy avisando. Hola a todos y a todas y a todes. Bueno, de nuevo acá, Melissa, la profe de economía del Manuel Belgrano. En realidad, yo creo que la economía feminista, la perspectiva de la economía feminista permite también incorporar muchas discusiones que se dan en torno a las ESIs, en particular cuando tratamos de explicar desde la economía feminista por qué hay diferentes posibilidades entre individuos según el sexo biológico con el que nacemos y según nuestra identidad sexual y genérica, y cómo el hecho de no estar dentro de las estructuras del sistema patriarcal no solamente perjudica a toda la población, sino que además limita sus posibilidades económicas a quienes están por fuera del sistema patriarcal, y a quienes estamos por dentro del sistema patriarcal también nos condiciona en su jerarquía, porque incluso yo, que me puedo considerar una mujer y que tengo unos ciertos gustos sexuales que condicionan con mi nacimiento sexual, digamos, con el sexo con el que nací, aún así yo también estoy relegada, discriminada dentro del sistema capitalista por mi condición de mujer y por mi condición de tener una vagina, y por lo tanto es importante que las personas que no entramos dentro de las categorías privilegiadas del sistema patriarcal y que no entramos dentro del sistema patriarcal tampoco, podamos entender por qué existen esos mecanismos y cómo podemos erradicar esos mecanismos para que nuestras posibilidades económicas y nuestras posibilidades profesionales no estén condicionadas a ninguno de estos rasgos que nada tienen que ver con nuestra capacidad de poder ejercer cualquier profesión. Así es, y mucho también trabajamos en relación al trabajo desde esta perspectiva de género, ¿no? La necesidad de incorporar esa mirada para analizar las estructuras económicas y sociales también desde esta mirada. Así que bienvenida a la reflexión en ese sentido y se agradece muchísimo. Y bueno, para cerrar esta primera ronda de preguntas, Leti, ¿cómo ves? Nosotros también, hay otro de los ejes. Si se fijan, de paso voy contándoles a las familias, a quienes escuchan, que los ejes que trabaja la ESI tienen que ver con el cuidado de la salud y el cuerpo, que un poco también ahí nos contaba Gonza, también tienen que ver con la perspectiva de género, y también tienen que ver con la diversidad sexogenérica y con la afectividad como dimensiones absolutamente imprescindibles, además del ejercicio de derechos en relación a la ESI. Así que bueno, Leti, también si querés compartir, ¿no? Me parece que hemos ido hoy también recorriendo muchos de estos ejes en estas tres ponencias, conversaciones iniciales, ¿no? Bueno, buenos días. Bueno, a esta pregunta de por qué es importante incluir las diversidades y las disidencias sexogenéricas en el tratamiento y en la aplicación del programa de ESI, me parece que tiene que ver en principio con un paso del tiempo. La ESI, que en un principio sale, como bien decía, en el año 2006, 2007, ya nos va quedando chicas con respecto a los avances legislativos que ha habido, ¿no? Es una ley que nace cuando todavía las personas gays, lesbianas, no nos podíamos casar, por ejemplo, cuando no existía identidad de género, o sea que la identidad no estaba reconocida. Entonces ha habido muchísimos cambios desde el momento en que se legisla esto a la actualidad.
Y como bien explicaba en el video, en una letra chica hay una parte donde determinadas identidades y también determinados deseos, modelos familiares, no nos vemos representados como protagonistas en realidad. No significa que no estemos, ¿no? Hay una representación, pero no es una representación protagonista. Y me parece que esta idea de que esto aparezca con más fuerza, los distintos modelos familiares, las distintas identidades, la diversidad que existe en cuanto a las expresiones de género, que si bien siempre existieron, por ahí después de Matrimonio Igualitario empiezan a tomar muchísimo más visibilidad para armar este gran abanico que es la disidencia, estén presentes como protagonistas, para que aquellas personas que sean sujetes de esta educación se vean representadas y el día de mañana puedan vivir tanto su deseo como sus construcciones familiares, como su identidad, como su expresión de género, puedan vivirla con más libertad y con más alegría, que eso es algo fundamental y es algo que quizás quienes tenemos unos añitos más, no tuvimos la posibilidad en la escuela de tener este tipo de información y tuvimos que salir a la calle para conseguir esas cosas, ¿no? Bueno, que la puedan disfrutar un poco más con el conocimiento. La información y el conocimiento siempre otorga libertad, así que me parece que tiene que ver con eso. Así es, y con esta habilitación que tiene que ver, ¿no? También las presencias de las corporalidades, las subjetividades diversas al interior de la escuela, no solamente en el ámbito de los y les estudiantes, sino también entre las y les docentes, ¿no? Esto reconocer que también quienes ejercemos la docencia tenemos identidades sexogenéricas diversas, orientaciones sexuales, y que eso también ha estado históricamente invisibilizado, ¿no? Y hay una cuestión ahí también de identificación, de construcción colectiva de esos sentidos y ese nombrarse, que me parece que ha cambiado un montón en los últimos años, por suerte, para quienes transitamos las aulas en general. Y hay ahora, bueno, podríamos pasar a una segunda ronda de preguntas. De hecho, tengo ya 3 preguntas del público, específicamente dirigidas a cada uno. Miren que nosotros estábamos pensando preguntas por si no pasaba nada, y ya que estalla el chat, así que vamos a ir a una primera ronda de quienes están compartiendo este espacio. Y en ese sentido, bueno, vamos a preguntarle a Meli, que fue la primera pregunta que surgió. Ella hablaba de una remuneración de las tareas de cuidado, y una de las preguntas específicas que se hacía eran de qué sector debería provenir la remuneración a la que se refiere Meli. Excelente la pregunta, no llegué a decir todo en el video, pero en realidad la economía feminista lo que va a venir a plantear es que el sistema capitalista no puede funcionar sin el ingreso permanente de trabajadores y consumidores aptos y sanos para consumir y trabajar y para poder aportar económicamente, y por lo tanto las tareas de cuidado, el trabajo oculto no remunerado específicamente, va a empezar a ser reconocido desde la economía feminista como clave para el sistema capitalista, y es un sistema que brindamos las mujeres o el colectivo femenino de forma gratuita. Por lo tanto, hay que empezar a remunerarlo. ¿Y cómo, dice la economía feminista, se tiene que remunerar? Desde el mismo sistema capitalista, tanto las organizaciones privadas como no privadas, como los estados en todos sus poderes, tienen que remunerar a todas las personas que llevan a cabo tareas de cuidado. Bien. Muchísimas gracias, Meli, entonces, y estaba viendo que seguían apareciendo las consultas, y acá para Gonzalo preguntan, en el contexto de cuarentena particularmente, ¿cómo ha sido la disponibilidad de retrovirales y de diagnósticos de HIV durante la cuarentena, durante esta situación en la cual el sistema sanitario se ha visto profundamente afectado, ¿no? Y toda la vida en general? Sí, fue bastante complicado porque el sistema de salud y los médicos, médicas, están más que todo abocados a COVID, en particular los infectólogos, entonces fue bastante complicado acceder a un turno. La mayoría de los casos, al principio de la pandemia, durante marzo-abril, se dispuso la provisión de medicación por 3 meses, a partir de una propuesta que se hizo desde ONUCIDA, pero eso no siguió en el tiempo, incluso acá en Córdoba, en el Rawson y en medicina preventiva, en abril creo que fue, dispusieron medicación 3 meses, después 2 meses, y después volvió a la provisión mensual. Sí, nos generó mucho estado de alerta y preocupación la renuncia de Sergio Maulen, el director nacional de respuesta al VIH, que renunció el mes pasado, y a partir de eso tuvimos una reunión a nivel nacional con la viceministra de Salud, Bisotti,
donde le planteamos todas estas inquietudes en torno a las licitaciones y a las compras de antirretrovirales. Nos aseguró que iba a haber, hasta el momento no hemos tenido un registro de faltantes, sí problemas con obras sociales y empresas de medicinas prepagas que vulneran el derecho al acceso a la medicación, y en torno, sí hubo muchos problemas para los estudios. Nosotros nos hacemos 2 o 3 estudios por año para saber cómo están nuestros cuerpos, para saber cómo están nuestras defensas, y a partir de lo que fue la degradación del Ministerio de Salud de Secretaría durante el macrismo, hubo repercusión tanto en la provisión de tratamientos, que se empezó a regularizar, como en el acceso a estos estudios. Y en este último tiempo, desde el inicio de la pandemia hasta hace un par de meses, no había reactivos para hacer los estudios y los controles. Se empezó a regularizar a partir de distintas luchas y visibilizaciones en distintas provincias, y estamos esperando que se termine de regularizar por completo. Sí me quedé pensando, perdón, algo breve de cómo la visibilidad de las corporalidades y las vivencias dentro de la ESI es importante, y pensaba que a veces en los colegios, en los secundarios y en los primarios transitan pares que o nacen con VIH, producto de transmisión vertical de personas gestantes a hija, o se transmiten el VIH durante la adolescencia, y esas identidades son completamente invisibilizadas. Ni hablar de les docentes que viven con VIH. El poder decir desde un lugar de docencia, vivo con VIH, y el estigma y la discriminación asociada en el sentido de puede haber familias que le dicen, no te acerques a mi hija porque vos tenés VIH, es bastante preocupante, más que todo en lugares del interior. Capaz que en las grandes urbes no se ve, pero sí vimos denuncias en distintas partes del país, incluso se puede ver acá tranquilamente. Y también eso nos lleva a que la mayoría no lo dice públicamente, que también es un derecho a la confidencialidad. Eso. Muchísimas gracias, Gonza, re claro también. Y Leti, ahora tengo como, hay un ahí, amalgame, preguntas que andaban circulando, que en primer lugar iban por el lado del lenguaje no sexista, o el lenguaje llamado inclusivo, y que te pedían que aclaras un poco más sobre el uso de la X, la E, la arroba, pero a la vez había otra pregunta que venía por el lado de preguntar qué es la identidad de género, en qué se distingue del sexo y qué es ser no binario. Me parece que ahí podemos hacer una vueltita con las dos cosas, ¿no? Un mix. Bueno, primero quiero hacer alusión a algo que decía Gonza recién. Yo soy docente en una localidad del interior, y esta cuestión que tiene que ver con el VIH y con poder decir cuando uno tiene VIH es totalmente cierto. Quizás entre las chiques hay una cuestión de desinformación, pero sentarse y contar el diagnóstico, o bueno, en mi caso, mencionarme como una persona lesbiana, la sala de profes es muy cruel en ese sentido, es muy difícil todavía sentarse. Si bien ha pasado mucho tiempo, hay algunas cosas que por una cuestión de a veces mantener un orden, no generar disputas, no las decimos, pero bueno, el prejuicio siempre está mucho más fuerte entre los adultos que entre los chicos. Y te escuchaba comentar eso y me vino a la cabeza una compañera que tiene HIV y que, bueno, no lo comenta con todo el mundo justamente porque la sala de profes tiene esta cuestión que es, nada, me siento del otro lado de la mesa después. Eso es todo un tema a conversar. Después, sobre las preguntas específicamente, bueno, la cuestión de la diferencia entre sexo y género, el sexo por ahí, esto más diccionario, ¿no? Pero el sexo es algo que tiene que ver con la naturaleza, que tiene que ver con los órganos con los cuales nacemos, sos masculino o sos femenino, digamos, quizás esta cuestión ha dado lugar a un discurso biologicista que durante años ha excluido a un montón de personas, pero básicamente es esto, y el género es algo más cultural, es algo que se educa, es la forma en la que uno se autopercibe, si sos varón, si sos mujer. Y por ahí sobre esta diferencia, que podemos encontrarla en cualquier lado, digo, no hace falta más que googlearla para alcanzarla, sí me parece importante mencionar que en Argentina, después de la ley de identidad de género del año 2013, este país ha tomado la decisión política de priorizar el género sobre el sexo. Y eso es algo importantísimo que ha dado lugar a que muchas personas accedan a nada más y nada menos que un DNI que les permite presentar su identidad autopercibida frente a cualquier circunstancia de la vida, ya sea
un contrato de alquiler, presentarse a una institución escolar. Es una ley que también permite que los menores puedan acceder a un DNI de acuerdo a su identidad autopercibida, y esto es importantísimo dejar en claro, que en nuestro país el género goza de una prioridad absoluta por enfrente de estos discursos biologicistas que siempre nos determinaban, como si sos, bueno, femenino o masculino, y no podés hacer otra cosa que no sea la que te dice tu cuerpo, ¿no? Si tenés vagina o si tenés pene, y ahí quedamos. Bueno, me parece que con eso está respondido. Y las personas no binarias, son aquellas que no se sienten representadas ni dentro del género masculino, ni dentro del género femenino, perdón, ni varón ni mujer, ya estoy haciendo lío, y que me parece que es importantísimo que estas identidades puedan salir a la luz. Y lo digo así porque creo que existieron toda la vida, pero bueno, recién ahorita se están empezando a visibilizar, y es fantástico porque si uno va avanzando un poquito más en el discurso, también nos encontramos con que en algún punto este género, que está buenísimo que se priorice sobre la naturaleza, también nos marca determinadas formas de ser, ¿no? Ser varón en este país es de una forma y ser mujer es de otra. Bueno, empecemos a abrir el abanico y veamos que podemos tener un poco de cada uno o podemos no tener ninguno de ninguno, y eso también siente una posición. Me parece... Tendría que venir una persona no binaria a hablarlo, me parece que es re importante que empecemos a dar lugar a que ellos se expliquen, que seguramente lo van a hacer mejor que yo, pero bueno, tiene que ver con eso. Así es, tiene que ver con eso y tiene que ver también con lo que decíamos hace un rato de quienes transitamos los espacios educativos. Y quería aportar también en relación al debate y a las cuestiones que se van dando en el chat, que además una de las características centrales de la Ley de Identidad de Género en Argentina es que no tiene una mirada patologizante. Es importante decir que la normatividad heterosexista, digamos, la heteronormatividad, históricamente reglamentó la sexualidad y el género también, jurídica y médicamente, y que recién hace unos años, ya bastantes, que se logró quitar la homosexualidad del decálogo de las enfermedades psicológicas, y que hoy está ya en camino la cuestión de lo que se llamaba históricamente como disforia de género, pero que en realidad es identidades de género trans o no cis, digamos, que no se identifica con el sexo asignado al nacer. Digo, para tomar también algunas cuestiones en torno a la patologización. Una identidad trans no es una identidad enferma, simplemente es una construcción identitaria que se distancia, se diferencia de, como decía recién Leti, ¿no? Pero me parece que tomar el concepto de que hay una perspectiva legal incluso que la despatologiza, no la toma desde la mirada de una enfermedad. Y también entender que también esas definiciones van transformándose a lo largo del tiempo. Y además algo que me parece interesante tomar, se transforman porque también esos colectivos que han sido históricamente excluidos de los discursos, de las prácticas, de las instituciones, se han organizado históricamente como movimientos, como organizaciones para visibilizarse y para lograr además el reconocimiento de derechos. De alguna manera ya aparecía en los discursos, en las intervenciones de las personas invitadas, pero bueno, quería hacer eso, como una pasadita por el lado de tres acciones, tres campañas, tres iniciativas que se toman como colectivo, particularmente de cada una de las personas invitadas, y que están dirigidas a la sociedad en general. Volvemos, si quieren, a retomar, bueno, vengo medio estructurada, puedo cambiar el orden, vamos a preguntarle a Meli, por ejemplo, o no, a Gonza, no, porque recién le pregunté primero a Meli, así que vamos con Gonza, por el lado de la campaña que vienen dando, y también estaría bueno contar esto, ¿no? De Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, con la campaña Intransmisibles. Si querés compartir un poco eso. Sí, es una campaña que surgió hace aproximadamente un año, desde la parte de la Asociación Ciclo Positivo, y desde RAJAP, la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, nos sumamos con la idea de visibilizar el mensaje que hay personas que vivimos con VIH y por tomar la medicación todos los días tenemos la cantidad de copias de virus por mililitro de sangre tan baja que no se detecta en los estudios, y esto hace que el virus no se transmita por vía sexual. Esto ayuda a reducir los miedos que muchas veces surgen a la hora de tener sexo, desde ya promoviendo el uso de preservativo en cada vínculo sexual, pero nada,
derribando algunos mitos, algunos miedos, reduciendo el estigma y la discriminación, fortalece la adherencia al tratamiento. La idea es llevar este mensaje, esta campaña, a distintas ciudades, distintas provincias de todo el país, en alianza y en articulación, y también buscando que los gobiernos hablen de esto, porque hubo el boletín epidemiológico de la Dirección Nacional de Respuesta al VIH del año pasado, lo tomó y lo mencionó por primera vez, se volvió a mencionar en una conferencia de prensa pública en marco del COVID, lo cual estuvo bastante bueno, pero le falta muchísima visibilización a este mensaje. Entonces la idea es que los gobiernos lo tomen, también llevarlo a los espacios educativos, pensando también que forme parte dentro de la ESI, hablar de igualí, hablar de que del estigma, de la discriminación, y hablar del VIH desde una perspectiva positiva, no siempre solamente desde la prevención o una mirada biomédica. Y también, bueno, que los medios de comunicación, que falta muchísima formación en los medios de comunicación hegemónicos sobre cómo comunicar sobre VIH, así como en los mismos centros de salud, donde también encontramos situaciones de estigma y discriminación. Entonces, la idea de la campaña es, en común con decenas de organizaciones en todo el país que se fueron anotando, es poder viralizar el mensaje. Cualquier cosa, hay información en indetectable.info, que es la página web, o en las redes sociales de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, y en las redes de Ciclo Positivo. Así es, y bueno, esto, ¿no? Como decíamos también, esta capacidad de organizarse, de empezar a identificar además los reclamos desde las propias vivencias, experiencias y necesidades, ¿no? ¿Quién mejor sabe lo que hace falta en términos de política pública que las personas que justamente están hoy en esa situación, ¿no? Positivo. Así que bueno, también en ese sentido queríamos preguntarle a Leti en torno a la Cuarentorta, esta campaña, este espacio de acompañamiento a lesbianas que viven en situaciones de violencia y que tuvo que ver también con unas estrategias durante, como su nombre lo indica, la cuarentena, ¿no? Sí, primero voy a mencionar, retomando lo que decías vos, Nati, hace un rato, lo importante que ha sido para nosotras y nosotres como identidades lésbicas poder organizarnos. Nos llevó muchísimos años. Matrimonio Igualitario lleva 10 años, y hace 10 años que casi todas las que estamos participamos de otros espacios y no habíamos podido organizar un espacio propio que tenga como agenda principal las demandas y las necesidades que tienen las identidades lésbicas. Y en esto me festejo y nos festejo un montón todo el tiempo, porque de verdad es muy difícil. Con respecto al Cuarentorta, es un proyecto que hemos conseguido un financiamiento del Fondo de Mujeres del Sur, en el cual la idea es poder acompañar de manera profesional, tanto en los territorios como a nivel psicológico, en el caso de que sea necesario un abordaje, aquellas identidades lésbicas que sufren violencia, ya sea dentro de una pareja o en un caso de violencia hacia lesbianas por fuera de las parejas, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, de sus senos familiares, alguna violencia que pueda tener que ver con una discriminación dentro del ámbito laboral, también dentro del ámbito escolar, ¿por qué no? No hemos tenido todavía, pero seguramente tendremos. Y todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Así que básicamente es eso en este momento de pandemia en el que, bueno, el encierro y la falta de laburo ha hecho que florezcan un montón de violencias que por ahí estaban sumamente invisibilizadas. Después vamos a pasar los teléfonos, porque también es una herramienta para la sociedad en general, para que puedan acercarse, porque está hecho para eso, ¿verdad? Ahí vamos, después en la descripción del video les vamos a pedir a las compañeras y compañeros de medios audiovisuales que en la descripción del video en YouTube aparezcan todos los vínculos, los contactos de ustedes, de las organizaciones y eso, para poder profundizar, o si alguien necesita comunicarse, me parece que nos va a quedar ya ese contacto. Y Meli, con vos también queríamos hablar, porque también hay una organización, hay una cuestión que viene dándose una organización en términos de reivindicaciones económicas vinculadas nada más ni nada menos a la menstruación, y que tiene que ver con una perspectiva económica. ¿Querés contarnos, Meli? Sí, me encantaría contarles un poquito. Antes de entrar ahí, hay una aclaración que me gustaría hacer que no hice en el video y que no he hecho en todo este tiempo, que es
que dentro de la economía feminista, como una corriente crítica dentro de la economía tradicional y dentro del mainstream, hay muchas discusiones. Amaya Pérez Orozco lo pone de una forma muy linda en su libro, que es Economía Subversiva, que es que existimos algunas economistas feministas que somos más integracionistas y existimos otras que somos más radicales, en el sentido de que también se postula dentro de la economía feminista, una gran parte de la economía feminista postula que dentro del sistema capitalista es imposible la igualdad entre las personas y por lo tanto hay que erradicar el sistema capitalista y el sistema patriarcal para poder llegar a la igualdad. Y en cambio las integracionistas son más de la índole de que ciertas políticas y ciertas leyes pueden alcanzar, hacer que exista eventualmente una igualdad, siempre y cuando se erradiquen un montón de estereotipos que existen sobre el sexo biológico con el que nacemos y las posibilidades económicas a raíz de eso. Dicho eso, la campaña Menstru Acción, que ya les voy a pasar el link, que viene del colectivo Economía Feminista, es una campaña que trata, por un lado, de visibilizar los problemas que genera el tabú dentro del tema menstruación en la sociedad, y en la docencia eso es algo muy fuerte, cómo manejamos la menstruación dentro del aula los docentes, y qué diálogo y vínculo tenemos con ese hecho físico que tienen las mujeres que nacen con vaginas, además de que también hay mucha estigmatización porque hay muchas personas que menstruan pero que no se sienten mujeres, y eso, sobre todo en la adolescencia, puede ser algo excesivamente doloroso, dañino y perjudicial para las personas que pasan por esas situaciones y con el trato que reciben sobre todo de los adultos, más allá de los pares, pero además empezar a tratar la menstruación como debe ser tratada, que es un tema de salud pública. Lo más importante que viene a decir esta campaña es que las mujeres que menstruamos y las personas que menstruamos somos las responsables de forma privada de todos los instrumentos de la gestión menstrual, y eso tiene efectos negativos sobre nosotras y sobre nosotros. ¿Por qué? En un primer lugar, porque no sabemos qué consecuencias negativas tienen los usos de los productos higiénicos menstruales que tienen químicos a lo largo de tantos años. Hay que entender que la mitad de la población menstrua durante 40 años aproximadamente. Por lo tanto, no es un tema menor, ni es un tema que pueda ser relegado a la persona en su particularidad y su privacidad. Además de que tiene que haber muchísima información sobre la higiene en la gestión menstrual, de cómo debe ser la higiene, de qué se puede o no se puede hacer y qué daños puede causarnos a nuestra fertilidad y a nuestra menstruación no tener esos recaudos. Pero además, lo que se viene a decir desde la campaña Menstruación es que, por un lugar, tienen que eliminarse el IVA de los productos de higiene menstrual porque son productos de salud pública. Y en segundo lugar, de que en realidad tiene que haber distribución gratuita en las escuelas, en los centros educativos, en las prisiones y en los centros culturales y en los centros médicos de todos los barrios y de todos los lugares, para que todas las personas que menstruan podamos acceder a los productos necesarios para no ser relegados del sistema. Porque un dato no menor de la menstruación es que tiene uno de los mayores altos índices de deserción escolar, debido a que muchas personas que menstruan no tienen acceso a los productos de higiene menstrual y dejan de ir a la escuela y dejan, por lo tanto, el sistema escolar, y pasamos a perder prácticamente a una parte de la población por tratar un tema tan importante que afecta tanto a la mitad de la población durante tantos años de una forma hasta el día de hoy, siglo XXI, tabú. Así es, y bueno, aunque parezca mentira, vamos transitando ya los últimos minutos de nuestro encuentro y tiempo que claramente nos resulta insuficiente. Por un lado, porque son temas que exigen muchísima hablar, también tomar distancia de nuestros sentidos comunes, de ese lugar, si se quiere, de comodidad en el cual nos hemos movido históricamente, para empezar a ver justamente otras formas de conceptualizar, de mirar y de abordar la sexualidad y el género, que además son fundantes muchas veces de nuestra identidad, como es la diferencia entre sexo y género, que todavía están circulando muchas preguntas consultando. Ya Leti algo contó, me parece que es como algo que podemos pensar en retomar el año que viene en un conversatorio capaz específico, por ahí con invitadas y invitados también, y que tiene que ver con esto, con cómo podemos de alguna manera distinguir dos categorías como la del sexo, que ha sido históricamente asociada a lo biológico, como lo
el sustrato sobre el que se construye la identidad de género, que vendría a ser social y cultural, pero que incluso esa diferenciación ya ha sido problematizada, ¿no? Entendiendo que el propio sexo es una construcción histórica, cultural, científica, social, entonces es como que tiene mucho para seguir hilando y no vamos a tener tiempo para profundizar hoy. Vayan quedando las inquietudes, saben quienes están y pertenecen al ámbito de la escuela que la ESI se está abordando en todos los años de escolaridad y que están abiertos los canales para plantear inquietudes y necesidades. Y la otra razón por la cual la palabra se nos hace, desborda todos los límites de lo que puede tener este espacio, es la poca posibilidad que hemos tenido de encontrarnos. Y en ese sentido también queríamos rescatar la posibilidad de este encuentro, prometer que el año que viene vamos a intentar generar más instancias, incluso que nos permitan este intercambio sincrónico en el momento, que nos permita habilitar el diálogo. Hemos aprendido mucho este año, nos queda mucho por aprender a las docentes, a las escuelas, a cómo, bueno, cómo poder sostener el vínculo, sostenerlo en la dimensión de la afectividad que tan importante nos parece también en la dimensión pedagógica, ¿no? Así que bueno, el compromiso era terminar en 1 hora este encuentro, y creo que nos quedaría, si las compas de técnica no me corrigen, 1 minuto quizás, para que cada uno de ustedes cierre con alguna idea, algún mensaje, pensando en que esto es un diálogo que continúa. Ninguno de los temas que hemos abordado hoy ha sido abarcado en su totalidad, entonces pensemos esto como un poner en la mira algunos de los debates que nos estamos dando en tantos espacios a nivel social, a nivel educativo y en general, ¿no? Así que ahora sí volvería al orden de la palabra inicial. Gonza, si querés 1 minuto para ir cerrando el encuentro. Bien, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación y la posibilidad de estar debatiendo y visibilizando esta voz y esta realidad. No me quiero ir sin decir que venimos reclamando y venimos luchando por una nueva ley de VIH, hepatitis virales, tuberculosis e ITS, que se presentó en el Congreso hace un mes con la firma de más de 25, 28 diputados, llegaron a ser hoy, de distintos bloques políticos. Es un proyecto armado por la propia sociedad civil, el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, junto con decenas de organizaciones de todo el país que estuvimos redactándolo. Se presentó en el 2016, en el 2018, después de muchos años, muchos meses de trabajo, que incorpora bastante de las cosas que fuimos mencionando, los derechos conquistados en el último tiempo, desde la misma ESI hasta el derecho a la salud mental, tomando la perspectiva integral del VIH no como problema médico, sino también social, una perspectiva de género, donde se contemple la vivencia de las mujeres y personas gestantes con VIH. Bueno, es un proyecto bastante abarcativo, el 5040 de 2020, que esperamos que se apruebe prontamente porque implicaría un avance en derechos humanos para la población seropositiva, para la población en general. Así que nada, mencionar eso solamente por la falta de tiempo, y muchas gracias por la invitación. A vos, Gonza, por venir. Me siento en el debate de candidatos presidenciales acá. ¿Tenés tu último minuto, Melissa? Te queda bien, Nati. Lo estás haciendo muy bien. Bueno, yo también. Muchas gracias a todos y a todas. Muy interesante realmente lo que Gon y Leti vinieron a decir y a plantear. Siento que de la economía feminista no se dice nada tan interesante como lo que están planteando ellos, pero aún así sí me gustaría como aportar un poco más en el sentido de que desde la economía feminista no solamente se está tratando de mostrar que existen desigualdades entre las personas que tienen distinto sexo o que tienen distintos géneros de identidad genérica, ¿no? Y que eso condiciona las posibilidades económicas, sino que la economía feminista es una agenda política que viene a proponer políticas públicas para que erradicar los estereotipos que existen sobre los individuos y que podamos desarrollarnos sin importar con el sexo que nacemos, ni cómo nos sentimos, ni quién nos gusta. Y entre muchas de esas propuestas, bueno, está la eliminación de IVA en los productos de higiene menstrual, pero también están las licencias maternales y paternales, las guarderías en los lugares de trabajo, los presupuestos públicos con perspectivas de género. Bueno, hay un montón de leyes que se está proponiendo desde la economía feminista que son muy interesantes para aprender. Pueden buscar información en internet, hay muchísima información para que puedan acceder. También me pueden pedir, a mí no tengo ningún problema si quieren algún tipo de información puntual, pero lo que sí quería decir es que
La economía feminista quiere erradicar esos estereotipos para que los individuos tengamos posibilidades económicas sin importar nada que tenga que ver con nuestra sexualidad, con nuestros gustos y en cómo nos sentimos. Y creo que eso es clave para poder vivir en sociedades más igualitarias. Gracias, Meli, así es. Y Leti, que Bueno, también... lo mismo que mis compañeros, agradecer el espacio, lo celebramos muchísimo que se armen estos espacios para la educación, para transmitir tranquilidad a este chat que vengo leyendo, que viene como muy, muy fogoneado, que nos relajemos, cuanto más géneros existan, mejor, eso es símbolo de que va a haber más libertades, así que nos tranquilicemos. Y por ahí, para cerrar, algo muy chiquitito que quedó ahí en el tintero con respecto al lenguaje inclusivo o no sexista, o también aquí habilitar la libertad, que cada uno le llame como guste. Que no nos escandalicemos, porque hay una parte muy grande de la sociedad que se escandaliza por la X y por la E, y no por otras cuestiones que son fundamentales. A mí eso nunca deja de llamarme la atención. Todo dispositivo que se abra en el lenguaje, que es algo que nos transforma y que nos tiene que incluir permanentemente, que tiene que tender a representarnos, no importa el género, no importa el sexo, no importa la ideología, no importa la religión, no importa de dónde vengamos, si somos pobres, si somos ricos, si el lenguaje está para representarnos. Y cada dispositivo que se abra desde el lenguaje, surgido desde el hablante, para poder representar a más personas, es un movimiento político y hay que abrazarlo. Seamos adultos, seamos pequeños, seamos viejes, seamos lo que seamos. Hay que abrazarlo porque hay que entender que esto abre la puerta a que más personas se vean representadas. Hay que pinchar el globo y pensar que con las cosas como estuvieron hasta ahora, no todos se sintieron representados, y que el lenguaje es un bastión fundamental a la hora de ejercer un poder ciudadano, a la hora de ir a votar, a la hora de profesar una religión, a la hora de educar un hijo, a la hora de elegir una institución. Es la forma en la que nos comunicamos, y eso es fundamental. Cuanto más puertas se abran, mejor. Es una decisión política, la de elegir hablar con E, y si no se habla y no se escribe con E, al menos no condenarlo. Nosotros siempre tenemos una frase que es: si no vas a sumar, no restes. Es así de sencillo. Así que bueno, agradecerles un montón por el espacio. La verdad que fue muy ameno. Así es, y agradecemos nosotros un montón, y quería, esto no queda tiempo, pero sí quería cerrar y recuperar con el nombre que tenía esta convocatoria, que era ESI para crecer, ESI para vivir, ESI para disfrutar, y algo que creo que agrupa es ESI para ser libres, ¿no? Para pensar una humanidad, una sociedad en la cual las vidas sean vivibles y disfrutables. Y en ese sentido me parece que estamos embarcadas en ese viaje, embarcados, embarcades, y que bueno, creo que lo fundamental es el diálogo, es la palabra, es escucharnos, es generar estas posibilidades. Vuelvo a repetir, van a estar en la descripción las formas de contacto con las personas invitadas, pero también con el equipo de ESI, que es un espacio que tiene una importante presencia dentro de la escuela, y que por supuesto está abierto a cualquiera de las inquietudes, necesidades de conversar de la comunidad en la escuela. Así que bueno, les agradezco muchísimo, agradezco mucho también a las compañeras y compañeros que hicieron posible este conversatorio, y a todas las personas que han sostenido en un horario que a veces no es tan sencillo, y en un contexto en el cual la virtualidad se nos hace difícil por su abundancia, el haber sostenido, el haber participado, el haber debatido y encendido ese chat que da toda la idea de que justamente esto es algo que nos está encendiendo, que nos está interpelando, que está necesitando generar espacios para el intercambio de la palabra. Así que con esto nada más, y con el profundo agradecimiento y con la promesa de que estos espacios se van a repetir y multiplicar, nos despedimos de todas, de todos y de todos.